Señoras y señores, es momento de dar inicio a nuestra primera exposición. Nos acompaña en esta jornada el señor Omar Victoria, quien viene a presentarnos una conferencia titulada Gobierno Corporativo 360, construyendo el futuro del sector financiero. Algunos de ustedes siguen al señor Victoria, todos le seguimos, así que permítanme omitir algunos detalles y sí destacar algunos del señor Victoria. Como ustedes saben, socio director de la firma OV, consultor, autor conferenciante, docente especializado en gobierno corporativo integral, tecnología e información. Es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con un máster en Derecho de los Mercados Financieros por la Pontificia Universidad Católica de Comillas y CADE Madrid. Debemos de recordar que nuestro invitado ha sido consultor tratado en gobierno corporativo por la IFC del Banco Mundial, pasado miembro de la Junta de Directores de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos y de la fiduciaria La Nacional. Asimismo, coautor de las obras de Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera, Crisis de los Mercados Financieros y Constitución Comentada. Señoras y señores, les dejo con el señor Omar Victoria. Bueno, muchas gracias. Gracias a Bancor de nuevo por la invitación. Me gustó la idea del señor superintendente porque creo que esta es mi tercera o cuarta. O sea que también me voy a inscribir en los royalties del Congreso Anual de Bancor. Toda ya un evento insigne. Doña Cristina, muchas gracias al Consejo por la invitación. Felicitar al señor superintendente, que no había tenido la oportunidad de verlo, al señor intendente, al equipo de la Super, a los compañeros panelistas también. Creo que súper feliz de que gobierno corporativo, luego que hemos discutido tanto, se vuelva un tema central en un evento como este. Además decía esta mañana que veo las caras más tranquilas, parece que comenzó el año escolar y hay una especie de liberación también en el ambiente. Digamos que en esto yo soy un poco sospechoso habitual, aquí no, que hemos estado, pero quería repetirle eso. Lo que me inspira mucho más en este proceso es que tenemos gobierno corporativo ya en el centro, ¿no?, del debate, digamos, en el meollo del asunto, y mi idea hoy es que compartamos un poquito. Tomando las palabras finales del señor superintendente, voy a ser quizá un poco más enemigo o buen amigo, pero la idea yo creo que es bueno traer esas cosas que nos pueden ayudar en este proceso. Y sobre todo pensarlo mucho, ¿no?, para el sector y para el tipo de entidad que podamos estar viendo para que aporte. Yo no sé si ustedes saben que Twitter tiene una inteligencia artificial que se llama Grok, reciente. Y el domingo estaba yo compartiendo ideas y la pruebo y entro y le digo hola. Siempre le digo hola como si fuese... Y me dice, hola, estimado amigo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Nunca me había escrito. Y yo me llamó la atención. Y cuando miro, tiene una versión beta, una mini beta y una divertida. Y esa era la que estaba activada. Yo dije, hazme una broma sobre gobierno corporativo. Porque en eso es que yo estaba. Y me dice, bueno, el gobierno corporativo es como lavar platos. Nadie quiere, pero hay que, me decía. Entonces yo creo que por lo menos un poco la jornada de hoy es que esa broma sea solamente broma de Grok y que realmente lo incorporemos más al debate de una manera más natural de la importancia de la gobernanza y de lo que tenemos. Entonces, la idea hoy, en esencia, es repasar un poquito cómo llegamos al concepto de hoy, muy breve, luego decir cuáles son esos retos reales que nos están impactando como mercado, un poquito entonces sacar de esos retos qué oportunidades estamos teniendo y al final unas recomendaciones bastante prácticas de lo que la gobernanza yo creo que puede
puede aportar al proceso de mejora del sistema financiero, de las entidades en inicio y, lógicamente, al final del sistema financiero. Yo creo que lo primero es tener en cuenta la rareza, ¿no? Justamente en estos días estaba viendo mi primer artículo de gobierno corporativo, que era de gobernanza, comenzó gobernanza de los reguladores incluso. Es de junio del 2004, en una revista que se llama Gaceta Judicial. Es decir, poquito más de 20 años comenzamos este debate. Por eso cuando digo que lo tenemos hoy en el centro de la discusión, a mí me causa particular. No tenía estas ganas que ya tengo, pero ya está en el centro del debate de la discusión, no solamente del regulador, también del regulado y de todo el mercado financiero en sentido general. Entonces, digamos, de esa rareza que era en ese momento a una moda, en algún momento es chulo hablar de corporate governance, a hoy en día esa necesidad por diversas razones, pero necesidad, digamos, que tiene un impacto en lo que hacemos. Ahora bien, breve para comenzar. Después de todo, ¿qué hemos aprendido? Yo creo que el señor superintendente comentó de manera muy interesante el caso de Silicon Valley Bank, ¿no? Y el año pasado, después de todo, después de Enron, después de Lehman, después del 8, 2009, después del 11, del 13, del 99, del 2001, seguimos teniendo episodios de crisis corporativa. De hecho, una de las bromas que Grok me agregó en tema de gobierno corporativo era aprender, o sea, tratar y aprender el gobierno corporativo era como la única forma de dormir tranquilo en la noche para no despertar y ver que la próxima crisis tenía que ver con tu organización. Era un poco más graciosa, pero por ahí iba. Y miren esta gráfica. Si uno analiza las 25 crisis más, digamos, yo trato mucho de ir a otros mercados para no aplatanarlo tanto y la sensibilidad, pero si buscamos de las principales crisis corporativas en los últimos 25 años y vemos cuáles fueron las principales carencias en gobernanza, fíjense esos datos interesantes. Por ejemplo, en prácticamente todas estaba el tema de falta de supervisión y conflictos de interés. Son temas de gobierno corporativo, o sea, que son supervisión interna. O sea, falta de supervisión interna y mala gestión de los conflictos de interés. Si luego, deficiencias en la transparencia, luego riesgos estratégicos mal gestionados y luego falta de independencia del Consejo. Es decir, yo creo que nos da una señal de cosas que si las resumimos es debilidad en los deberes fiduciarios, en asumir correctamente los deberes fiduciarios. Y por eso yo digo, independientemente de que vamos a terminar con otras recomendaciones, yo creo que, por eso le llamamos back to basics, volvamos a la esencia, ¿no? Los consejos, los administradores, su esencia principal es la gestión de esos deberes fiduciarios de manera correcta. La otra era que, evidentemente, lo que se ve en el fondo es que solamente nos concentramos en los eventos, qué ocurrieron y cómo ocurrió o cuándo ocurren y no en todo lo que está por debajo. Yo creo que algo interesante que tiene el gobierno corporativo es que está toda esta parte por debajo, construye por debajo y de hecho la principal, creo que de los principales elementos de gobernanza que son importantes es que tradicionalmente veíamos un tema un poco de la necropsia, ¿no? ¿Qué pasó? Y ahí decíamos, bueno, vamos a construir en las crisis. Por eso se dice que revisar lo que pasó ayuda a construir, pero hoy en día realmente la visión de gobernanza es una visión proactiva. No lleguemos a esa situación. Y yo creo que donde agrega muchísimo valor. Ahora, qué bien, la gobernanza es un tema de evolución constante. Creo que comentaba antes de comenzar con Raquel, ese proceso en los últimos años, cómo ha ido avanzando, ¿no? Y cómo se ha ido discutiendo y cómo ha ido permeando. El otro día decía un artículo, ya gobierno corporativo es derecho por debajo, ¿no? Pero no es solo derecho. Es administración, es finanzas, es gestión, incluso gestión de personas. Es un tema transversal en toda organización. Ya no basta con decir qué dice la ley. De hecho, si vamos a la ley, habrá algo, pero la mayor parte del gobierno corporativo, de la gobernanza corporativa, se construye por encima de ese mínimo. Y ese elemento dinámico además hace que constantemente nosotros debemos estar actualizados en este proceso. Es decir, lo que hace 5 años es diferente a lo que estamos discutiendo hoy, lo que hace 20, mucho más en el tema. ¿Y cuál yo creo que es el primer gran mensaje de este debate que podemos tener? Ya
y la muestra en los últimos años está evidente, gobierno corporativo no es un tema de cumplimiento. Hay que cumplir, eso no hay ninguna discusión sobre eso, cumplir algunas reglas y criterios. Gobierno corporativo es un tema ya de estrategia. Para desarrollar estrategia y para construir estrategia. Sin buena gobernanza se hace más difícil construir estrategia y ejecutar la estrategia se hace también más complejo si no tengo buena gobernanza, que implica, digamos, una visión 360. No quiero detenerme en esto, pero acuérdense algo, gobierno corporativo no es consejo de administración. Una arista del gobierno corporativo es los órganos de gobierno. Importantísimo, porque sin eso, es como le llamamos la parte institucional, el agua no entra al coco. Pero el gobierno corporativo no es un órgano de administración. Los órganos de administración forman parte de una de las aristas de la gobernabilidad corporativa. Por eso se conecta mucho más de manera transversal. A veces uno escucha a alguien que dice, mi gobierno corporativo decidió. No. Uno de sus órganos de administración, sea el consejo, sea un comité, tomó una decisión en el marco de su gobernabilidad corporativa. No confundamos, no es government, es governance. Y eso es sumamente importante. Evidentemente, la robustez tiene que comenzar por la cabeza. Hay una lámina de eso más adelante, pero no es solamente eso. Entonces, hoy en día realmente hablamos de crear valor a través de un enfoque estratégico y no puramente de cumplimiento. ¿Qué factores están empujando, obviamente, el proceso de gobernanza? Cambios regulatorios, lo que tenemos y lo que viene. Yo creo que el proceso regulatorio, bueno, en la banca ha sido 2007, 2015, pero en el ínterin ha habido instructivos, reglas, mejores prácticas que cambian, Basilea 2015, 2012, la OCDE 2023, y también cuando estamos en el mercado más amplio, valores, etcétera, nos impactan otras normas regulatorias del mercado, ¿no? Expectativa de los stakeholders. Hace 40 años, stakeholders solamente eran los accionistas. Y usted tenía que sentarse ahí a ver cómo administraba una entidad pensada solamente en los accionistas. Hoy en día, stakeholders, y de hecho hay mucho debate donde ni siquiera debería poner al accionista como por encima de todo el mundo, los stakeholders son muy variados. Clientes, proveedores, reguladores, sociedad. Por tanto, yo tengo que tener en cuenta que las expectativas de los stakeholders hoy en día son más stakeholders de lo que tradicionalmente eran. Y los avances tecnológicos, sin duda, porque presionan el negocio, presionan cómo operamos, presionan cómo gestionamos, incluso presionan la propia forma de operar tradicional de los órganos de gobierno. Esos son factores que impulsan. Aquí hay otra lámina de otros factores para tenerlo: globalidad, cambios sociales, cambios ambientales. Y tener en cuenta este tema, ¿no? Es un proceso, le llaman un ongoing concern, ¿no? La gobernanza es constante. Lo que nos preocupaba hace 10 años, que era tener consejos más organizados, ya hoy en día creo que ese no es el debate. Hoy el debate está más por la diversidad, por los criterios, por la discusión. Ya vamos a empezar a hablar ahora cómo usamos la tecnología para ayudar a eso. Entonces, no quiero abrumarles, pero es constante ese proceso. Y de hecho, lo que se espera en los próximos 10 años es que la propia forma en como antes teníamos empresas no van a ser la empresa en 10 años. El tipo de organización, la forma de gestión. Y por tanto, la gobernanza no va a detenerse aquí. Un ejemplo de cosas a tener en cuenta. Fíjense, en 2003, si alguien pregunta siempre cuáles son los principios de gobierno corporativo más generales, como mejor práctica, la base son los principios de la OCDE, la base más global. Luego en la banca usted va a encontrar especialización en Basilea, en IOSCO especialización en mercado de valores, en IAIS especialización en sector seguros, por ejemplo. Pero la base general de la OCDE, fíjense, el año pasado actualizó sus principios. Esos principios vienen de unos principios generales del 99, 2004, 2012, 2023. Y lo que agregó fue bastante interesante. Agregó tener en cuenta más a los stakeholders, no solamente propiedad. Agregó más responsabilidad de los consejeros. O sea, que los consejeros asuman más esas responsabilidades, sean conscientes. Agregó gobierno corporativo alineado con la tecnología y los avances tecnológicos en la era digital. Y agregó el tema de responsabilidad social más vinculada a ESG. Entonces son mensajes muy claros.
De hecho, quien en 2007 empezó a implementar gobernanza por la primera norma, se acordarán de ella, saben que la primera base en esa discusión que teníamos era Basilea. Y quien se adelantaba un poquito a lo que Basilea tenía, ya sabía que íbamos a tener directores independientes, ciertos comités. Entonces, digamos, esas mejores prácticas nos muestran que hacia dónde se dirige ahora un poco el tema de gobernanza y general. Y para terminar este capítulo, yo creo que lo interesante es tener en cuenta que ya pasa, gobernanza ayuda en lo operacional, pero termina siendo hoy en día estratégico. Y ahí se ve, mientras más debilidad de gobernanza, más debilidad en la construcción de estrategia y en la ejecución de la estrategia como tal. Yo creo que eso es importantísimo porque también muestra más un poco en qué debemos dedicar tiempo como consejos, como consejeros en ese proceso. Ahora bien, esa es la parte un poco general. ¿Cuáles retos, o sea, cuáles situaciones reales en el mercado, en los mercados, existen que, vamos a llamarle de una manera agradable, tensionan las organizaciones y se convierten en retos de gobernanza, ¿no? Lo primero es regulación. Ahí no podemos, digamos, no podemos ser ciegos. Hay regulación, va a haber más regulación. Cambiará, hay una tendencia a que los mercados también tiendan más a una regulación proporcional. Hay unos principios de Smart Regulation, que es regulación un poco más adaptable a los tipos de entidades, eso es interesante, pero regulación de gobernanza habrá. Pero debemos discutir y de hecho yo creo que estos procesos ayudan a que cuando también las normas cambien, lo discutamos mejor, qué es independiente, qué no es independiente, desde el punto de vista de la norma, ¿no? Porque yo creo, tengo más adelante un comentario sobre el tema de independencia fuera de la norma, pero esas cosas van a existir. Y la tendencia en el mundo es que exista regulación consistente en materia de gobierno corporativo. No nos lo quitemos. Lo otro es vinculado a regulación y gestión de riesgo. Yo no puse nada en esta presentación sobre supervisión basada en riesgo, porque hay un panel inmejorable luego que entrará. Pero ustedes saben que, de hecho, cuando empezamos a discutir más hace 10 y pico, más de 10 años en tema de supervisión basada en riesgo, que te decía el riesgo estratégico. Y tú decías, ¿con qué se come esto? El riesgo estratégico es aquel básicamente que se deriva de adoptar decisiones o no adoptar, no poder implementar, no tener capacidad estratégica. Era interesante, primero porque es más difícil, ¿verdad? Es casi subjetivo a algunos puntos, pero te decía, es tu capacidad como entidad, no de tener una variable de liquidez, que es más fácil en el sentido, ¿verdad?, de lo tradicional bancario, sino de cómo incluso tu capacidad de adoptar decisiones, de hacer que se adopten, de revisarlas, etc. Entonces, digamos que eso no deja de ser una tarea importante. La tecnología. La tecnología, nuestra gran aliada, la mayoría hacemos rechazo por el tema del cambio. Quien lo haga yo creo que va a tener un impacto muy, muy fuerte. La tecnología realmente, usted lo va a ver, lo vemos como un reto real, pero como una oportunidad importantísima para el tema de gobernanza. Acuérdense que todo aquí yo lo enfoco un poco desde el punto de vista de gobernanza. A las empresas, por ejemplo, Standard & Poor's, a la mayoría le empieza a mortificar el tema de uso de tecnología y digitalización. Pero lo más interesante es que hay elementos de la tecnología que empiezan a ser verdaderos retos que órganos de gobierno e instituciones deben tener en cuenta para su proceso. Primero, el uso ético, ¿no? Por ejemplo, el uso ético de la tecnología en sentido general, pero nos podemos detener en la parte de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial debería preocupar muchísimo porque prácticamente todo el mundo quiere decir, eso es un tema como básicamente de SpaceX, o sea, de enviar cohetes a la Luna. Y no, estamos utilizando bastante inteligencia artificial en el día a día y en corto tiempo eso seguirá aumentando y la realidad no es algo de una película del futuro, es una realidad de la práctica. Y realmente no hay un conocimiento. Hay un paper reciente de Nidia Remolina, gran amiga de Emmanuel, sobre la capacidad que se puede tener de generar exclusión financiera con modelos de credit scoring basado en inteligencia artificial. Interesante, ¿no? Y así por ahí todo lo que viene. Es una responsabilidad, de hecho, por un paper de la OCDE, de los consejeros, el tema. De hecho, yo creo que dentro de este debate, el año que viene queremos incluir un curso de inteligencia artificial para consejeros. Es decir, entiéndala, pueda leer, no, usted no va a programar, o sea, podría, pero la idea no es que programe, pero sí que entienda qué implica, qué decisiones yo tomo. De hecho, eso es lo que le llamaban el black box por detrás, que yo eso no lo sé, porque eso lo hizo el ingeniero. Los consejos deben entender el mínimo
de cuáles son los patrones y qué estamos haciendo, si estamos excluyendo personas, si estamos generando discriminación. Yo puedo tener un chatbot perfectamente que genere discriminación o un análisis de crédito que perfectamente, Omar, no, sin más nada. Me acuerdo de una empresa brasileña que generaba índices de criminalidad. Cruzaba, decía, Emanuel Cedeño, cruzaban todos los datos, 90% de probabilidad de que no sea criminal. Ese iba bien. Estaba esperando lo contrario, ¿eh? Y yo, Omar Victoria, 95% de probabilidad que sea criminal. No gestionó, porque cruzaba datos de donde estudió, de hospitales, de historial de crédito, historial y de amigos, cruzaba redes. Eso se está prohibiendo en muchos casos de inteligencia. Pero es cosa de tener en cuenta. No, yo vuelvo y le digo, no lo veamos como algo a 50 años. De hecho, la mayor parte de las imágenes de esta presentación, como el 90%, están hechas por Dalí. Ya no tengo ningún problema con los diseñadores, pero eso pasa. La inteligencia artificial y la fuerza laboral en materia de gobernanza, importantísimo, porque no se trata que yo diga en 5 años voy a despedir la mitad de la gente, sino cómo la gente nos vamos a enganchar para poder seguir utilizando eso a favor de la entidad. Y el tema de la gobernanza como tal de inteligencia. Evidentemente hay preocupación, y yo creo que si ustedes, administradores, alta gerencia, consejeros, es una preocupación válida del impacto que me puede tener, ¿no? Por ejemplo, 39% de la encuesta en el World Economic Forum de 2024 tienen el tema de ciberseguridad como un riesgo muy importante. Y yo creo que, ¿verdad?, tiene mucho sentido. Y el 53% dice que le preocupa mucho el uso o el output que da la inteligencia artificial. Creo que también tiene relevancia. Pero eso no quiere decir que nos volteemos y digamos que no. De hecho, se cuecen en todas partes, ¿no? Ustedes conocieron, no sé si a alguien le tocó volar en esos días del CrowdStrike. Todo bloqueado. Y CrowdStrike no es una empresa de ciberseguridad en sí, sino ella ayuda a los sistemas de protección de seguridad. Y fue la que falló. O sea, no fue un ataque, fue ella la que falló en una actualización que impactó al resto de las entidades. Por tanto, ese riesgo va a existir. Yo creo que también estamos claros de que ese riesgo es real y es, digamos, un mandato, obligación de los consejos de tener en cuenta el riesgo de ciberseguridad y todo lo que ello implica. Como dicen los españoles, éramos mucho y parió la abuela, ¿no? ¿Qué dicen? O sea, teníamos riesgo tal, y los riesgos no dejan de aumentar y digamos, de expandirse en sus características. Pero es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Qué hacer? Y yo creo que esto sigue un poco por los retos desde el punto de vista de gobernanza. Tener experiencia y herramientas pertinentes disponibles. Hay datos comparados de problemas que tuvieron empresas y le dieron al juez, sí, pero que yo no sé de inteligencia artificial, como consejero. Y el juez dijo, pero usted tiene que o conocer o tener las herramientas que le permita entender. Cuando digo inteligencia artificial parece algo muy lejos, pero pongámoslo en cualquier cosa más básica. De hecho, ustedes ven la ley de prevención del lavado que dice, negligencia deliberada es el término. Usted no me puede decir que no es responsable porque no sabía que había que probar un manual de prevención de riesgo. Este sector poco pasa porque es mucho más consciente y está muy proactivo, pero pensemos en sentido general, pasa mucho y dice, pero yo no sabía, como yo no sé, yo no tenía manual, no fue mi responsabilidad. Pues no. Entonces, esa capacidad. Y si no, experiencia. Yo creo que algo bueno que tiene, y lo iba a mencionar más adelante, pero me adelanto, algo bueno que tiene la norma dominicana, te dice, yo necesito consejos con miembros idóneos. Y te dice, y si alguien no tiene la idoneidad, no te dice inmediatamente, sáquelo. Te dice, incluso, capacite. Hay certificaciones hoy por hoy de inteligencia artificial para consejeros. Hay certificaciones en ciberseguridad para consejeros en el mundo. O sea que tenemos una debilidad, no es que a quién vamos necesariamente a buscar, puede ser, pero también quién se va a preparar, quién puede agregar esos valores. Considerar el riesgo, reconocer el riesgo, evidentemente, contar adecuadas políticas y prepararse cuando se les requiere transparencia. Hay un estudio de Harvard reciente que dice que cuando la regulación presiona más a que las empresas transparenten sus eventos de ciberseguridad, las empresas se cuidan también más. Yo creo que es lógico lo que estaban diciendo, ¿no? Si yo puedo tener eventos de ciberseguridad y guardarlo debajo del colchón o no. Transparentar es primero ante el regulador, porque no es que yo salga en Twitter a decir, pero ante el regulador, ¿verdad? Hace también que digamos, esa presión ayude al mercado en sentido general. Y lo otro, digamos, como reto que son importantes, querramos o no, ESG.
ESG es un concepto que muchos consideran como muy, muy avanzado, que todavía nuestra regulación, pero para países como el nuestro yo creo que es importante, porque de hecho ustedes los ven, hay un análisis creo que del Banco Mundial, donde Haití y Puerto Rico aparecen en el top, en el número 1 y número 3 de riesgo climático del mundo en los últimos 20 años. Y nosotros estamos justo en el medio. O sea, ustedes sabrán, terremotos. O sea, el tema climático por ese lado debe ser importante. Y yo creo que además hay razones fundamentales para que temas de desarrollo social, de inclusión, se tomen en cuenta. O sea, que creo que es un reto. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Hoy en día ya estamos hablando no de ESG, sino estamos hablando de GEES, que es gobernanza y luego economía y equidad ambiental y social. ¿Por qué es un poco el cambio? A mí me ha encantado, ya eso lo habíamos discutido en algunos casos, porque la G se pone como eje transversal, porque la G no es un objetivo al final del día, es lo que te permite, o sea, la gobernanza es el elemento que te permite conectar para luego avanzar. Y agregan una E, ¿cuál es la E? Lo económico y de equidad. Social luego y luego medio ambiente. Yo creo que esto va a ser muy interesante porque el proceso, digamos, de inclusión, del uso del sector financiero para otros múltiples propósitos va a pasar mucho por tener en cuenta este elemento. Hay miles de millones de fondos para fondear el mundo de ESG. Aquí no quería dejarle, le dejo el link para que lo tengan en la presentación. Véanse esos 20 minutos de Financial Times, de que quién asesinó el ESG, y donde hay un debate es que, bueno, el boom inicial ya se calmó. Creo que este año BlackRock dijo que solamente va a invertir un 4% de su cartera, que no es poca tampoco, pero en ESG, o sea, ha habido, pero no va a desaparecer. Y yo creo que las entidades que aprovechen todo el tema de inclusión social, medio ambiente y lo unan a gobernanza, van a tener, digamos, elementos importantes para los años que siguen. Cuidado con esto, gobernanza. Ustedes vieron que en Dominicana recientemente, de manera muy atinada, aprobamos cuando digo aprobamos como país, ¿no? La taxonomía verde, que fue una forma de decir, no, pero lo verde no es lo que tú quieras, porque di un financiamiento para hacer una torre en Constanza, está en la montaña, es verde. No, eso no es verde. Financiamiento para comprar una tierra y que para tener ganado, quizá no sea verde. ¿Qué es verde? Es lo que está pasando en el mundo. ¿Qué es, digamos, lo que entra dentro de ellos? Y ahí un poco ya, de hecho, en la Unión Europea ha empezado a sancionar el tema del greenwashing, y los españoles le llaman de una manera que me parece más graciosa, el ecopostureo. O sea, el tú decir, yo soy bueno, yo qué sé yo, pasa, bueno, en las redes eso es lo que pasa, o sea, todos somos buenos, todos estamos bonitos, todos estamos de viaje. Tengo un libro que estoy leyendo de un autor español, de un psicólogo, que tiene un título muy fuerte, pero luego se lo dejo y lo que dice es, te estás fuñendo por ver que todo aquello es la realidad cuando no es la realidad. La gente tiene problemas, la gente se levanta un día feo. Y lo interesante de esto es entidades que hemos usado mucho el tema de responsabilidad social corporativa, por eso se habla también de ciudadanía corporativa, de environmental, todo el tema como tema de PR, de responsabilidad de relaciones públicas. Vamos a incluir a alguien. Ese debate está interesante. Yo me acuerdo de estar en una reunión un día, alguien decía, ¿cuánto es el mínimo que dice la ley de discapacidad que tenemos que tener? Y alguien dice el 2%. Bueno, ¿qué es discapacidad? ¿Le duele el codo? Fue más feo lo que dijeron, pero voy a decir bonito, porque a mí particularmente me toca, personalmente. ¿Me duele el codo? Ponlo. Hay uno. ¿Cuánto? Nos faltan 2 más. Y luego, digamos que cumplimos en la prensa con la ley de... ¿Qué hace eso al final del día? Es un poco eso, es el ecopostureo, en este caso era un postureo un poco más humano. Y eso se está sancionando, ¿no? Y es importante que lo hagamos y lo hagamos con conciencia de que es correcto. Y finalmente, desde el punto de vista de los retos, el tema de calibrar el GC. Yo creo que para aquí importa muchísimo, porque yo sé que en el alma de muchos de los que están aquí, lo que están diciendo, pero es que esto es una bazooka y yo no soy un elefante o calibrarlo. De hecho, si uno hace un análisis tranquilo de las normas dominicanas,
Hay unas abajo que quizás son muy lineales para todos, pero el resto realmente lo construye la entidad. Y si usted hace ese análisis tranquilo, se puede construir mucha gobernanza sin que usted compre la bazuca. Yo creo que eso es algo que si un análisis tranquilo, pero yo necesito todos esos comités, yo necesito todas estas personas, pero ¿cómo mejoro eso si lo tengo? ¿Cómo integro? Y yo creo que es importante decir, calibre su GC, porque si no, va a estar usando un traje que no le sirve a usted. ¿Cómo llevamos esos retos que son evidentes y otros tantos, yo creo que no se termina ahí, a convertirlos en oportunidades, ¿no? para nuestras entidades? Lo primero es, yo estaba hablando del tema de hoy en día, presionamos como lo que le llaman el Smart Regulation, o sea, una regulación que sea más adaptable, que sea más proporcional, que sea más, que reaccione, pero para pedir eso nosotros tenemos que tener un poquito más lo que le llamamos la banca líquida. Yo la busqué, no aparece nadie, es casi un título mío. No viene de liquidez tradicional, sino viene de la sociedad líquida de Bauman, ¿no? Que es una sociedad más adaptable, más flexible. Nosotros tenemos que pensar en eso y no piensen que, yo creo que para todos, de hecho para entidades medianas y pequeñas es más fácil. ¿Cómo yo soy flexible? ¿Cómo yo innovo dentro de lo que yo puedo? ¿Cómo tengo gobernanza ágil? Nosotros hemos visto entidades que tienen comités internos 3 veces más de lo que necesitan. ¿Y por qué? Se han creado en los últimos 15 años, pero están ahí. Y reuniones a veces, 100 reuniones de un comité un año. Lo malo no está que se reúna, sino que se pregunte, ¿es necesario? Porque si es necesario, no sé, yo me acuerdo del COVID. COVID me tocó estar en una junta de directores muy, no se me van esos días de la mente, ¿verdad? Nos reuníamos los domingos en la tarde, cada domingo y cada miércoles, viendo cómo iba liquidez, cómo iba lo otro, hasta como junio, más o menos, cuando las cosas... Fue duro, pero quizás es necesario ese año, pero quizás no. Tener una gobernanza ágil en sentido general. Y transparencia y confianza. Bueno, y en la gobernanza ágil a veces decimos, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que hacen los otros? ¿Cuántos comités tiene? Eso no está mal, el bench. Pero analícese si usted necesita eso. Porque eso como que yo tengo todo un acápite de evaluación del riesgo que crean los subagentes bancarios y yo no tenga subagente bancario. Estamos gastando un tiempo ahí que no se necesita. Transparencia y confianza. Alguien decía que la confianza se pierde cuando se pierde la confianza. O sea que es lo más subjetivo que existe, pero cuando se va, se fue. Esto se lo dejo, no voy a entrar en detalle, pero hoy en día lo que un poco hemos pasado, ¿no? De tratar de tener órganos de gobierno conscientes con el tema, aún yo creo que nosotros ya estamos por aquí en este debate, ¿no? Órganos más ya profesionales, etcétera. Y lo que dice que hay una transición a órganos que llamamos la gobernanza regenerativa, o sea, órganos que ya son más disruptivos, que no solamente es la profesionalidad, sino cómo yo puedo empezar a generar cosas que impacten a la entidad de manera positiva a más largo plazo y viendo lo que viene. Ustedes conocen los cisnes negros, ¿no? De Nassim Taleb. Es un poco la cosa que nosotros no sabemos que nos pueden pasar y que pasan. Ni siquiera COVID entraba en cisne negro, porque si se leen el libro de Obama, en el 2012 ellos estaban muy atentos diciendo, va a venir una pandemia. Lo decían, de hecho crearon órganos que después olvidaron, pero el cisne negro es el que ni siquiera nosotros sabemos que puede existir. Bueno, por eso deberíamos trabajar, no necesariamente en eso, pero trabajar pensando también en todos los escenarios. La normativa norteamericana, por ejemplo, en algunos casos piden lo que le llaman los living wills, que son como unos testamentos a las entidades. Dime qué tú harás si la cosa se pone mala. Tú dirás, no, pero yo no sé lo que va a pasar, pero dime tu plan A, tu plan B, si es de liquidez, piénsalo, porque solamente con el hecho de pensarlo, yo recuerdo una ocasión que me dijeron, se fue el presidente del comité de auditoría, único independiente de la entidad. Tenemos 5 miembros solamente. Tremendo lío. ¿Cómo resolvemos? Bueno, activa el plan de sucesión. ¿El qué? Tenemos que buscar un miembro entonces. Mínimo, en auditoría ustedes saben además que no, porque si necesitan un abogado, aparecemos 6 millones de abogados. Su problema va a ser a cuál elige. Pero auditoría es un poco más complicado. El independiente también, como decía, tienen que ser independientes. No puedo llamar ahí al que bautizó a mi hijo siguiendo los criterios del superintendente. 3 meses en eso. El consejo de 4 a 5 está, de hecho, por debajo de todo un tema. Entonces, puede darse, lo que dice, puede darse. Eso no es mala gobernanza en sí, puede darse. Lo que hay que prever, cómo vamos a reaccionar cuando ese pase.
Estas cosas, evidentemente, la paso, pero es que hay que tener un poco pensar en esa disrupción. El hotel más grande es Airbnb, no tiene habitaciones, Uber no tiene carro, Alibaba no tiene, Facebook no tiene contenido. No vamos a decir que el mayor banco vaya a ser el que no tiene dinero, pero realmente es muy disruptivo porque como lo hizo con dinero ajeno cuando surgió la banca, no lo hizo con su dinero propio. Se le exigen unos ratios, sabemos, pero realmente no lo hace con su dinero. Pero ¿qué pasa? Quizá el banco en 5 años que hacemos ya no. El otro día me envió mi mamá una foto en la sucursal tomando café. Pero yo creo que mis hijos, si usted le dice, yo creo que si tengo que ir a tomar café, al menos que sea para ver un amigo, pero para hacer una transacción bancaria, prácticamente no. Y a mis hijos le dan a la pantalla que sea. Yo creo que rompieron porque para ellos todo es touch. Entonces, ese proceso es importante y se construye gobernanza. Lo otro, consejos transparentes. Hay una ISO, tengan en cuenta, hay una ISO de gobernanza de las organizaciones del año pasado, antepasado, que todavía no es certificable, pero también es una señal de que vamos hacia donde te exigen gobernanza a todo el mundo. Cada quien tiene que hacer ese ejercicio de qué es lo que a mí me impacta. Y tener en cuenta que la tendencia también es la información no financiera. De hecho, un ejemplo, en el instructivo de protección al usuario, te dice que el informe del SAU va en el informe de gestión anual. Tiene que tener una parte. Y eso es información no financiera. Pero es información relevante porque si usted dice ahí, el año pasado recibimos 62 millones de reclamaciones, algo muestra, ¿no? Si usted dice, y las resolvimos las 62 millones, no está tan mal, pero todavía recibir 62 millones de reclamaciones, algo indica. Entonces hay información no financiera la tendencia. Gané mucho. ¿Cómo ganaste lo que ganaste? Violando la ley, evidentemente, para el sector financiero, esto es mucho más práctico porque es un sector que por la propia regulación actúa mucho más, pero tengamos en cuenta que ve todo. De hecho, la norma europea ahora exige la debida diligencia en ESG de las empresas. O sea, yo como entidad financiera le voy a dar un crédito, pero yo tengo que hacer una debida diligencia a ella de ESG, a ver si es verdad lo que cuenta. O sea que va a más. Pero dejemos que eso llegue más adelante, no quiero dar idea. El e-corporate governance, usemos la tecnología para la gobernanza. A veces con algo tan sencillo de que a los consejeros les mandamos todos los documentos a sus correos personales. omarvictoria@hotmail. Que el otro día me di cuenta que tengo casi 30 años con Hotmail, desde el 98, con mi cuenta de Hotmail. Me lo sacaron acabado de nacer, pero hasta usar plataformas, hasta la firma digital, ¿no? Que hicimos la transición cuando nos presionó la realidad de la vida y estaba ahí. Pero 1000 cosas, tomar decisiones. Hoy en día están la inteligencia que te resume las reuniones, que te resume los responsables. Eso irá mejorando, hay que tener cuidado. De hecho, la virtualidad es un tema de discusión. Mucha virtualidad puede degradar decisiones de gobernanza que son importantes, pero todo eso es un ejercicio consciente que debemos hacer. Como dicen, no es lo mismo aprobar un préstamo de 3.000 millones, usted en la terrena, virtual, con un vodka tonic ahí esperando, que los 5 del comité de crédito sentados mirándose, sudando y viendo los números. No es lo mismo por más que sea. De hecho, hay ya entidades dominicanas han dicho, bueno, hay un mínimo de reuniones y hay unos temas de reuniones que nos vamos a juntar. Por ejemplo, no vamos a hacer planificación estratégica virtual. No vamos a conocer, hay temas de ética, por ejemplo, comité de ética han dicho, esos temas no vamos a sentar. Pues yo puedo estar allá en Jarabacoa y decir, cancélelo, ¿no? Ahora, que tengamos que estar todo el tiempo juntos, no necesariamente. Yo creo que esa conciencia de gobernanza ayuda a que la virtualidad mejore. La cultura de colaboración, no voy a entrar mucho en caso Silicon Valley Bank, pero mostró eso. Decían, bueno, es que tenemos 6 meses sin el jefe de riesgo. Y también el regulador decía, y solamente debe depender de que el jefe de riesgo no exista para que usted debería funcionar, ¿verdad? De hecho, los planes de sucesión que se activasen, pero independientemente, y la Junta también se le atañe que no tenía experiencia ni se estaba haciendo un poco de la vista gorda en el tema. El caso Boeing también, ¿no? Un consejero designado, decir, baja los gastos. No sabía tampoco tanto, es lo que se dice, ¿no? de la industria, pero baja los gastos era su función. Y le sacaron hasta, no puede ser una acusación, pero hasta tornillos. Vino ahora en la discusión de qué ha sido lo que ha pasado.
Entonces es importante y al fin y al cabo la Junta es la responsable, ¿no?, de que esa visión se base también en conocimiento y como tal. Y algo que mencionó también el señor superintendente que me parece muy, muy importante, diversidad. No nos quedemos en género nada más, que es importantísimo, pero diversidad, diversidad, diversidad. Cada entidad realmente va a tener una matriz de diversidad que pueda ser diferente. Porque si yo tengo un nicho que es muy particular, muy específico, es probable que esa diversidad yo la concentre en un tipo de decisión. Pero, por ejemplo, geográfica, tú dices, bueno, pero si yo me expando a Latinoamérica, es probable que yo necesite consejeros que sepan del mercado latinoamericano. Igual el tema de edad, si yo no solamente tengo miembros de 80 años, todos iguales, quizás no estén pensando como estén pensando las personas de 35 o de 40. De hecho, la matriz de edad en Dominicana, nosotros tenemos un poco, la evolución ha bajado bastante, bastante. Lo primero fue cuando entramos en 2007, 2015 con el límite. Que decía alguien, bueno, pero puedo poner 100 años. Usted puede, porque la norma no permite, pero el mercado va a decir, cuando tu tope son 100 años, digo, no está mal, Warren Buffett creo que cumple 90. Por tanto, no es que, pero la matriz en sentido general, ¿no? Pero años, experiencia, hay una gráfica de experiencia. Género, lo hablamos en el género, no podemos tener el 70% de los equipos, el 50% de la sociedad y 0. De hecho, nosotros tenemos los datos comparados, va a salir en el Outlook ahora que vamos a publicar desde la firma del Outlook del mercado de valores. Este año bajó un poquito, pero es 1 punto tanto miembros femeninos de consejos como media. Eso es consistente con Latinoamérica, pero debería ser mayor. Y de hecho, en el sector bancario, mirándolo, los miembros de Avancorp son el que mayor tienen como miembros y como consejo. Como miembro consejo. Pero es un proceso y de hecho yo creo que es interesante que lo hagan las entidades. No que pongamos topes, eso es un debate. Ahora entró la ley de paridad en España, las sociedades cotizadas tienen que llevar 50-50 hombres y mujeres. Y ya eso se discute mucho, porque cuando tengo que lograr paridad, porque sí, puede ser hasta discriminatorio por un lado o no. Yo sé que de eso podemos hacer un congreso nada más, doña Cristina, el año que viene. O sea, son opiniones, pero yo creo que el debate, lo importante es la diversidad al final del día. Diversidad. La diversidad sí genera inclusión, porque las diferentes visiones ayudan a ese proceso. Miren, aquí, bueno, tenía una gráfica, bueno, yo creo que la quité. Bueno, está más adelante. Ética, no me detengo, la ética siempre paga. De hecho, lo que ha surgido en los últimos tiempos es la misma discusión. Siempre cuando viene el problema, volvemos a discutir de ética. Pero cuando estamos en el proceso, decimos, no me venga a hablar de eso como... Siempre paga. De hecho, la cultura ética está documentado. Vieron el caso de Wells Fargo, ¿no? De las cuentas de Wells Fargo y toda la discusión. Y se despidió al CEO y al consejo porque se creaban cuentas falsas. Pero un debate por detrás que me parece interesante fue, duraron años, abrieron miles y miles de cuentas. Más de 2,000 personas creo que actuaron abriendo cuentas y nadie dijo nada hasta que vino un grupo. O sea que había una cultura que había que revisar integralmente, que se dañó desde arriba probablemente, pero era una cultura que se instauró. Entonces yo creo que generar cultura constantemente en ese proceso es importante. Turn up the top. Algo que tiene muy bueno en nuestra normativa del 2015 en la banca fue que te incluyó expresamente a la alta gerencia como parte relevante del gobierno corporativo, de la gobernanza. O sea, diciéndote, no, eso no se va a quedar en que los consejeros sepan, sino bajemos, como decía ahorita, como el agua entra a toda la entidad. Colaboración, sin duda, no lo veamos tanto como jerarquía, que es lo que está aquí. Hoy en día se ve más como una colaboración integral, el tema de gobernanza. Antes era, no, es un consejero, no sé. Yo creo que hoy en día se ve más que somos un equipo que trabajamos con sus perfiles y sus funciones, pero que trabajamos en colaboración. Y otro caso interesante. Ahorita hablamos de planificación, ¿no? El caso de Starbucks. Reciente, este año y el año pasado, llega el momento que hay que sustituir el CEO, no sabían quién iba a ser el CEO que llega. Finalmente buscaron a alguien que creo que va a estar desde la playa trabajando remoto, que eso va a ser otro experimento, él va a estar casi 100% remoto y va a ir de vez en cuando en un avión, que le asignaron un avión, lo cual no está mal, más una buena paga. Pero independientemente de eso, esa parte va a ser interesante de si usted puede ser CEO de una empresa tan gigante, remoto. Eso va a ser importante.
Pero lo otro fue realmente el punto de aquí que queremos ver, el tema de sucesión. No se habían preparado y salir a buscar un CEO en algún momento puede ser un tema bastante preocupado. Evidentemente, los dominicanos, por cultura, o el latinoamericano, cuando vemos sucesión, pensamos en fallecido y en 9 días. Y evidentemente no es así. Realmente, ya esto no es como la Suprema Corte de Estados Unidos, que dicen que los jueces, como salen, es con los pies para adelante, cuando fallecen. Que ni ellos ya ellos mismos están renunciando. Aquí realmente ya la tendencia es a más rotación. Debería quizá haber, pero a más rotación. Ya yo no llego hasta que muero en el proceso. Y yo creo que es un caso para entender. Participar. O sea, participar activamente cuando el regulador, no, esta posición. De hecho, por ejemplo, cuando vengan las revisiones de las normas dominicanas, decir, no, pero mira, yo como entidad, pero dame una opción. Por ejemplo, el tema de presidente, chairman y CEO, que no pueden ser la misma persona. En Europa eso básicamente no lo dejan. En Estados Unidos, no tanto. Te dicen, no hay, si tú tienes una buena gobernanza, no necesariamente debería ser malo. Y ellos crearon también la figura del consejero independiente delegado, o sea, en el caso de los europeos, un independiente que mire y se asegure que esa relación no cree problemas. Otra, los comités, muchas reuniones, se permiten los joint committees, o sea, comités conjuntos que se reúnan porque tienen que ver temas al mismo tiempo. O sea, se puede uno ser creativo y participar y tratar que la regulación me entienda. Evidentemente, ser líder y finalmente algunas recomendaciones en estos máximos 15 minutos que quedan. No shortcuts, no hay atajos, pero yo creo que con un buen GPS se avanza. Yo creo que, de hecho, de cara al regulador es mejor decirle, mira, voy atrasado, pero voy aquí y este es mi plan, a simplemente decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Número 1, tema de los assessments, ¿no? Las evaluaciones. ¿Qué falta mucho? Que las entidades dicen, esto es lo que dice el reglamento, lo cumplo o no lo cumplo, pero no hacen una evaluación de cuál es el gobierno corporativo que para ellos es efectivo. Y a veces te das cuenta que es, de hecho vuelvo y digo, a veces nos comparamos mucho, que hay en el mercado, pero no necesariamente es el que me va a ayudar a mí. Y estamos ahí haciendo un copy and paste que no ayuda. Fortalezas porque existen, qué cosas se pueden mejorar, concentrarme en eso y cómo es la mejor manera de hacerlo. Y olvidarnos del famoso Manuel, cumplo y miento. Es decir, modifícame los estatutos, modifiquemos el código de ética para que esté escrito, pero no para llevarlo a cabo. De hecho, hay códigos de ética que usted ve por ahí que son más grandes que la Constitución Dominicana, que tiene 200, 300 artículos. Pero la realidad es lo que se aplique. Prefiero 10 bien aplicados que 300 que no. Lo otro, evaluarse. También culturalmente a veces pensamos que la evaluación, y nos pasa, evalúame cuando llegamos, mira esto, no, ¿y cómo va a ser? Pero eso no. No, evalúese de manera crítica. Y compártalo con el regulador en el sentido de que, mira, no para terminar en sanción, pero estoy haciendo un ejercicio crítico de lo que tengo, lo que he mejorado y hacia dónde puedo ir. ¿Cómo verlo? Y evalúese internamente, o sea, las autoevaluaciones son buenas, pero también, eso no es una cuña a nosotros, pero también pida externo. Hay normativas como la norteamericana que te dice cada periodo un externo que te evalúe para que quizá no te quedes mirándote el ombligo, pero tampoco hay prohibición de que por periodos sea tú en el proceso de madurez de revisión. Accountability, rendir cuentas. Muchas veces queremos, sí, vamos a ser transparentes, rendir cuentas, pero cuando nos sentamos ahí, no hablamos, no discutimos, no debatimos, o circulamos una encuesta entre miembros, todo el mundo 5, 5, 5, 5, y no hay un debate. Puede ser que todo el mundo sea 5, 5, 5, pero el debate y la accountability es relevante. La capacitación y el desarrollo, yo que he estado eso mucho tiempo en Dominicana, al principio me decían, pero ¿qué capacitarme si yo soy el que sé de esto? Sí, 15 años para atrás, en el 2007 cuando comenzamos. Y hoy en día realmente esto ha mejorado muchísimo. La mayoría de los consejos están muy activos en formar, en capacitar. Ahora vimos el tema de la iniciativa de la Super, que me parece muy interesante. Y en ir mejorando ese proceso constante. Es un no acabar, pero es importante tenerlo en cuenta como oportunidad. Y miren aquí los perfiles. Perfiles de consejeros. Miren lo que pasaba en los 90. La mayoría eran
aquí. Conocimientos financieros y contables y experiencia en la industria. Era lo que más se buscaba. Y fíjense, como todo esto que en los 90 era muy menor, cambia y sube aquí arriba, ¿no? Que son estos. Gobierno corporativo, gestión de riesgo, cumplimiento regulatorio, tecnología, sostenibilidad, diversidad, inclusión, liderazgo, innovación. El mensaje no es que aquello no es importante, sino que nos estamos mezclando a perfiles mucho más variados. Y de hecho, quizá ya hoy no vale la pena ser solamente abogado, experto en regulación, sino conocer de tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso es un mensaje interesante de cómo tienen los perfiles la Junta Directiva en los últimos 40 años y cuál es la tendencia. Ya para ir terminando, tema de independencia. Importantísimo, y ya ustedes saben que el regulador lo considera importante. Lo primero es, los independientes no son los independientes solamente. Por la propia legislación, todo miembro de un consejo tiene que ser objetivo e independiente. O sea, esos deberes fiduciarios básicos. Yo no puedo decir, no, yo voté así porque me mandaron y yo no leí, porque el juez le va a decir lo mismo que le dije ahorita. Lo siento. Entonces, la independencia es común de los consejeros. Ahora, luego, hay unas categorías particulares que la propia normativa te dice, y tú, particularmente, siéntate con ese tema. Yo creo que incluso los temas, por ejemplo, de formación, de capacitación, de roles, las juntas pueden decir, no vamos a hacerlo todo juntos, porque también los independientes pueden mirar ciertos roles particulares que puedan tener, y yo creo que eso agrega mucho valor. El caso Tesla, interesante. La jueza de Delaware dijo, no, ese consejo no era independiente. En este caso, no por la categoría de independencia, sino porque su decisión dice que no estaba basada en un criterio independiente, sino fue para decirle que sí a Elon Musk por la remuneración. Eso va a generar mucha discusión, pero fíjense, ya un juez dijo, ese consejo no actuó de manera independiente cuando tomó decisión. Entonces, tenerlo en cuenta. Y, evidentemente, tener la gobernanza planificada dentro de la entidad. Ya sí voy a acabar, y como todo esto parece muy intenso y puede ser abrumador, de hecho yo creo que todo se conecta en el fondo, no es realmente, la presentación se divide, pero todo se conecta. Yo le pregunté, doña Cristina, ¿cuánto tengo? 30 minutos, me dijo, no, 1 hora. Yo dije, a todo abogado que le den 1 hora, eso es, a veces hasta poco, pero, y bueno, hay un bonus final un poco para, ¿cómo yo diría que si tenemos que afrontar todo esto, qué tenemos, qué cosas, qué 3 patas yo pondría para hacerlo? La primera es human in the loop, ¿no? Yo no creo que podamos hacer todo eso olvidándonos de las personas. Y de hecho, le voy a decir aquí un momento, le voy a dar una recomendación. Incluso sean egoístas y mírense ustedes en el espejo. Tradicionalmente, el tema de gobierno corporativo me ha dicho, hay que tener gobernanza para los accionistas, para proteger a los minoritarios, para proteger al inversionista, al ahorrante, y todo eso es verdad. Pero ustedes saben cuál es un stakeholder importantísimo que el gobierno corporativo protege. A ustedes mismos. Entonces, cuando yo tengo mi gobierno corporativo débil, es el que duerme mal, el que debe dormir mal es usted. Digo, más gente, pero el principal de cada mañana que le puede impactar eso es a usted. Entonces, incluso siendo egoísta, yo digo, human in the loop, vamos a pensar en nosotros, en que esto nos ayuda en nuestra gestión. Eso yo creo que es importantísimo. La segunda, bueno, cuando le dije a Dalí que me buscara una imagen para esta con ese título, ya ustedes saben que pasé 1 hora riéndome. Size matter. Y tú, no, es un tema bancario, porque me empezó a dar ahí hasta cinta de medir y todo. Tradicionalmente hemos dicho, si yo soy una entidad pequeña, este tema de gobernanza me abruma, no es para mí. Yo digo que es todo lo contrario. La entidad es mucho más grande, el proceso es mucho más pesado y complicado, y evidentemente yo creo que todos se benefician de igual manera, pero quiero decir, si usted es más flexible y ágil, se puede en más corto tiempo y con decisiones más rápidas y más medidas, lo puede hacer mucho más rápido. Es decir que, evidentemente, hay otras reglas para otras entidades, si usted es una sociedad cotizada, pero yo creo que pequeñas y medianas, con mucha visión de gobernanza, más rápido digamos, generan valor a través de procesos que entidades más grandes y complejas. Y finalmente, y esta también luego me preocupé porque digo, bueno, van a estar los amigos reguladores y no quiero que el mensaje sea lo que dice que está prohibido, hágalo. No es eso, es un poco, seamos disruptivos. Incluso vayamos donde el regulador y si le mira esa regla, si la aplico así,
me genera esto, pero si hay esta opción, me genera esto, puede ser mejor gobernanza. Dentro de lo que tenemos, podemos tener flexibilidad. Los reguladores están utilizando mucho más abiertamente el concepto de perfil de riesgo, naturaleza, tamaño. Por tanto, cuando hace eso, te deja un poco a ti hacer el ejercicio de qué cosas también te pueden impactar de mejor manera. Sí. Seamos disruptivos porque no creo, vuelvo y digo, en la norma que hayan reglas de gobernanza que no podamos, salvo un mínimo, que no podamos construir y afinar a cada uno. Con esto sí termino. Y lo último que me dijo Grok sobre gobierno corporativo, que lo deje yo, y bueno, pero ¿cómo me salgo de este tema me dijo uno, bueno, gobierno corporativo es como ver crecer la grama. Dice, pero al final salen algunas florecitas, me decía. Pero lo más interesante fue que el gobierno corporativo es como el buen vino. Decía, mejora con el paso del tiempo, necesita un buen clima y es mejor cuando se comparte. Así que yo creo que, y como el vino nos une a todos también, eso es un poco lo que quería decir. Estimado amigo Omar, vamos a invitarle a que se quede con nosotros un momentito. Y a partir de este momento queremos abrir un espacio para preguntas y respuestas. Invitamos a los participantes a formular sus inquietudes a través del segundo código QR disponible en sus carpetas. Acá nos han llegado, Omar, si desea un poco de agua. Al final, muchas gracias. Acá nos ha llegado la primera pregunta. Es la siguiente. ¿Cómo se garantiza la actuación objetiva, independiente y transparente de los órganos de gobierno de las entidades financieras? ¿Cómo se puede garantizar eso? Bueno, digamos que podemos pensar en varias opciones. Lo primero es construir una gobernanza que valore y que diseñe ese modelo en base a criterios objetivos, transparentes, etc. Que haya esa rendición de cuentas real. Yo creo que algo que aporta mucho es la composición que se hace, es decir, quienes componen esos órganos deben empoderarse y debe tener, digamos, la capacidad de actuar de esa manera objetiva, independiente. Hay una parte formal que se puede escribir y hay una parte, digamos, material o de facto, que es el ejercicio en sí. Y luego las visiones desde fuera, es decir, cuando se hacen evaluaciones, usted ve si hay realmente un espíritu crítico, si realmente diferentes miembros hacen diferentes aportes. Yo creo que el mismo tema, ¿se acuerdan del mismo tema que creo que mencionaba el superintendente? La revisión de actas y de actuaciones ha ayudado mucho a que plasmemos esos procesos y también a incentivarlo. La misma exigencia del regulador sobre los independientes ha ayudado a empoderar a los independientes, pero creo que es eso. Las reglas escritas pueden existir, pero yo creo que eso no va a ser si no se fomenta una cultura. De hecho, el señor superintendente mencionó 3, pero hay incluso más criterios de órganos disfuncionales, ¿no? Los yes men, lo que se dispersan demasiado, lo que buscan una remuneración solamente. Es decir, yo creo que el equilibrio de esos factores es que te lo da. Al final del día, los deberes fiduciarios son básicos, 2, care y loyalty. La lealtad es del consejero con la entidad, ni conmigo ni con otros, sino con la entidad. Y el care es, hay que hacer todo lo posible de diligencia para que se logre el objetivo de la entidad, ni mía ni de otro. Excelente. Acá tenemos una segunda pregunta en la dirección siguiente. ¿Cómo cambia el marco de gobierno de un banco al momento de que ocurren cambios significativos de su tamaño, complejidad, estrategia de negocio, alcance geográfico, etcétera, etcétera? Precisamente por eso yo creo que el proceso debe ser un ongoing, constante. En ese proceso yo constantemente estoy viendo qué tengo, qué necesito y hacia dónde voy. Y de hecho, si yo estoy pensando dar un paso, por ejemplo, soy un banco de ahorro y crédito, voy a ser un banco múltiple, no es cuando yo sea banco múltiple que yo voy a reaccionar de cómo me impacta la gobernanza, sino desde que yo en la estrategia incluyo eso. O incluso si me voy a fusionar con alguien, si voy a comprar una cartera, previo a,
yo analizo cómo me impacta eso desde el punto de gobernanza. Es lo mismo que yo diga, mañana me voy a volver emisor de deuda en el mercado. Hay un impacto de gobernanza, regulatorio, que yo debería... Pero si digo, no, deuda no, acciones, que es más emocionante, por decirlo de alguna manera, hay un impacto mucho mayor regulatorio. Yo tengo que tenerlo en mi estrategia. Es decir, que yo no creo que debe ser, salvo que sea una situación que se dio fuera de, ¿verdad?, un cisne negro, pero todo realmente es previo, es parte de la estrategia incluir la evaluación de gobernanza. Y luego entonces decir, bueno, con el impacto que tengo, ¿cómo yo voy a ir alcanzando ese nivel de gobernanza que debería ser el que yo tengo hoy por hoy? Hay una tercera pregunta, Omar, en la dirección del tema regulatorio. Indica qué se espera del supervisor para aquellos bancos, bueno, para aquellos bancos bien gobernados. La pregunta... Interesante. ¿Puedo comentarlo? ¿Verdad? No soy supervisor ni nada. Y creo que además el señor superintendente adelantó un mensaje muy claro en el sentido de que receptividad y exigencia, yo creo. Pero le voy a decir algo. Hay un estudio general sobre riesgo reputacional, sobre reputación, donde cuando le preguntábamos a las entidades cómo era su reputación, la mayoría aparecía entre A y B, o sea, su nota A y B, el 85%. Y cuando se iba a la realidad, la mayoría estaba entre C y D. O sea, es como yo me percibía y cómo era mi realidad. En gobierno corporativo a veces pasa así. Yo soy el... Pero cuando lo haces, no estás necesariamente ahí. Entonces, construir ese círculo virtuoso, bueno, lo asocio a reputación, porque ¿qué decía además? Cuando tú tienes una buena reputación, se forma lo que es el círculo virtuoso de la reputación. Que es, si yo tengo una buena reputación, ustedes le dicen, Omar Victoria lo vi corriendo desnudo en la Churchill, le dije, no, Omar, no, o sea, eso fue otra gente. Ahora, si mi reputación es mala, dice yo no sé, mucho duró para salir. Eso pasa con el tema de gobernanza, el círculo virtuoso y el regulador. Pienso yo, esa es mi visión desde fuera. Una entidad bien gobernada entra en el círculo virtuoso y el regulador te entiende, coopera, lo asimila. Si lo haces al revés, entonces realmente es como el círculo vicioso. Tú no creas una buena relación porque tu gobernanza realmente está para el cumplimiento y no para el cumplimiento y para el desarrollo. O sea que yo creo que lo único que puede es generar beneficios win-win, ¿no?, cuando eso existe. Estamos en tiempo. En ese sentido, continuamos presentando algunas preguntas acá. La siguiente: ¿cómo una entidad pequeña puede garantizar la diversidad de los recursos, evitando el conflicto de interés en sus comités? Qué lío. Está difícil. ¿Qué pasa? Digamos, bueno, lo primero, hoy en día yo recomiendo que trabajemos los temas de habilidades, de idoneidades en base a matrices, no al ojo por ciento. De hecho, hay matrices que ya hoy en día en Dominicana estamos corriendo que te dicen, bueno, a ti lo que te falta es esto. De hecho, te dice, por ejemplo, tu consejo está llegando todo el mundo a los 85, tienes un tema. O estás concentrado en abogados, tienes un tema. Entonces, puede estar concentrado en un conocimiento, en un género. La matriz, cuando tú la alimentas, te va diciendo cómo va constantemente. Las matrices no se revisan el día que va a haber elecciones de nuevos miembros. Las matrices deberían revisarse constantemente para tú saber cómo te vas, porque si quieres hacer un plan de sucesión y decir quiénes son los próximos miembros que vendrían, es bueno saber cómo está la matriz. De hecho, si tenemos todos los miembros con 90 años, y no quiero importunar a nadie, pero tu proceso es cómo empiezo a preparar personas, porque naturalmente es probable que estemos más cerca a procesos de sucesión. Naturalmente, porque nada está escrito debajo de él. Entonces, eso es una parte, tener una herramienta, y hoy en Dominicana se están aplicando, que yo conozco, que se hayan preparado, matrices que buscan ese entendimiento. Luego, composición. Ya aquí es otro tema. ¿Por qué? Porque hay unos criterios regulatorios que hay que cumplir en algunos casos, y evidentemente, mientras menos personas tengo,
A veces las personas entonces empiezan a usar varios sombreros. Pero ¿qué pasa? Yo creo que gestionar bien ese conflicto no es un tema puramente de cumplir con la regulación. O sea, si quitáramos la regla, usted dijera, no, entonces el único, voy a tener un solo independiente y va a ser presidente del comité de auditoría, que yo sé que un poco va por ahí, va a ser presidente de auditoría, de riesgo y de nominaciones, porque es el único independiente que tengo. Y yo digo, ¿y le hace bien a la entidad? Fuera ya de la regulación, ¿le hace bien a la entidad? Probablemente usted se diga, bueno, para no tener que buscar más independientes, sí, pero en gobernanza, probablemente no. Entonces, los conflictos, otra cosa, los conflictos, en Dominicana también tenemos la cultura, o sea, también creo que es más latina, de que cuando hablamos conflicto de interés pensamos que violamos la ley. Y los conflictos de intereses son naturales. La importancia es gestionar bien el conflicto. No que no suceda, a veces nos damos vergüenza de si hay un conflicto. No, pero ese es mi primo, no puedo estar, yo lo siento, yo no he violado nada. Yo lo violo si apruebo el crédito por el primo sin decir que hay un conflicto. Entonces, que se genere el conflicto yo creo que tampoco es un tema. Una vez vi un caso de que algo que fue al comité de gestión humana, eran 3 miembros, un comité de ética o algo, eran 3 miembros y 2 eran cercanos, porque además en Dominicana todos somos, bueno, en Latinoamérica todos somos primos, y se bloqueó. Y lo que buscamos era que existiera una regla escrita de cuando se bloquea un órgano por tema de conflicto. Entonces, hay que jugar con los regulatorios, pero yo creo que las reglas regulatorias que están hoy día escritas, en algunos casos tensionan, pero yo creo que al final del día si usted logra realmente evitar también el problema que el conflicto que crea. Entonces, si tengo al miembro de riesgo, a un miembro en riesgo, en crédito, en auditoría al mismo tiempo, yo creo que el propio miembro debería estar preocupado. Porque cuando tengo que observar una cosa y si, ¿cómo lo digo ahora? ¿Me abstengo, me salgo o voy en contra? Entonces yo creo que realmente, aunque duela, quizá desde el punto de vista de las composiciones, es favorable apostar más por una composición equilibrada y que evite esos conflictos. Y cuando llegue la normativa, quizá discutir el cambio normativo, quizá discutirlo del impacto real que tiene la entidad. Bien, Omar, queremos darte las gracias. No, gracias a ustedes. Hay más preguntas, como podrás saber. Bueno, sin embargo, tenemos que ajustarnos a un tiempo. Así que muchísimas gracias por haber sido parte de esta versión del 10º Congreso de Avancor en este año 2024. Gracias, Omar. Y siguiendo